Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos algo muy especial, algo que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, preguntando y teorizando durante mucho tiempo. Su han leído bien el título, vamos a hablar de Demetuz Demir y Can Yaman, y de esa supuesta boda secreta, o mejor dicho, de la verdad que hay detrás de todo este revuelo. Prepárense porque vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas, las pruebas y lo es importante, vamos a llegar a la verdad. Asu que agarren sus palomitas de mouth, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y rense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y por supuesto, mucho salseo turco. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, o si ya son parte de esta maravillosa comunidad pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Además, activar la campanita les asegura ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Asu que sin preámbulos vamos a empezar. Demetuz Demir y Can Yaman. Dos nombres que han resonado en el mundo de las series turcas, especialmente después copyright de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Quay, pu jaro son más menos ador. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi múgica. Y como suele suceder en estos casos, esa química traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una autocopyright ntica obsesión superíndice 3n para muchos fans, que esperaban con ansias que su romance ficticio se hiciera realidad. Durante un tiempo pareció superíndice 3 que esos su más menos o se harían realidad. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas, asistiendo a eventos, incluso de vacaciones. Las redes sociales explotaron con fotos robadas, rumores y especulaciones. La llama de la esperanza se encendió superíndice 3 en los corazones de los fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Pero como sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación superíndice 3n, que parecua tan prometedora, llegó superíndice 3 a un final abrupto y para muchos inesperado. Las razones nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntaban a incompatibilidad, diferencias irreconciliables e incluso, según algunos, a presiones profesionales. El mundo del espectáculo, aunque brillante y glamuroso, lleno de exigencias que pueden hacer mella en cualquier relación superíndice 3n, incluso en aquellas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Las largas horas de rodaje, los compromisos promocionales, la constante atención superíndice 3n de los medios y la presión superíndice 3n de los fans pueden crear un ambiente tu superíndice 3 jico que dificulta mantener una relación superíndice 3n sana y equilibrada. Además, las carreras profesionales de ambos estaban en pleno auge, lo que seguramente también copyright N influyó superíndice 3 en su decisión superíndice 3n de separarse. Y aquí es donde empieza lo interesante. A pesar de la ruptura, el fantasma de Demet y Can siempre ha estado presente. Los fans aferrados a la esperanza han buscado incansablemente seu más menos sales, pistas, cualquier cosa que indicara que todavía había algo entre ellos. Y a lo largo de los aún más menos os, han surgido innumerables teorías, rumores y, lo que nos trae a hoy, la famosa boda secreta. La persistencia de esta teoría es un testimonio del impacto que tuvo su relación superíndice 3n en el público. Para muchos, Demet y Can representaban la pareja ideal, la encarnación superíndice 3n del amor verdadero. La idea de que su historia pudiera continuar en secreto, lejos de las maras y las miradas indiscretas, era demasiado tentadora para ignorarla. La teoría de la boda secreta, debo decir, es una de las persistentes y elaboradas. Según esta teoría, Demet y Can nunca llegaron a separarse del todo. Mantuvieron una relación superíndice 3n en secreto, lejos de los focos y la presión superíndice 3n medio tica. Y en un momento dado, decidieron dar el gran paso y casarse en una ceremonia íntima, con solo unos pocos amigos y familiares presentes. Imaginen la escena, una playa paradisíaca, un atardecer romántico, solo las personas cercanas a ellos como testigos de su amor eterno. Es una imagen que alimenta la imaginación superíndice 3n y que ha mantenido viva la esperanza de muchos fans. Las pruebas que se han utilizado para sustentar esta teoría son variadas y, francamente, a veces un poco rebuscadas.
Desde supuestos anillos coincidentes hasta mensajes encriptados en sus publicaciones de redes sociales, pasando por fotos que parecuen insinuar una ubicación superíndice 3n compartida. Los fans MuSAQ Copyright Rimos han analizado cada detalle, cada palabra, cada imagen, buscando desesperadamente la confirmación superíndice 3n de su sueu más menos o. Han convertido la búsqueda de pruebas en una especie de misión superíndice 3n personal, dedicando horas a investigar y a compartir sus hallazgos en foros y redes sociales. A veces la interpretación superíndice 3n de estas pruebas roza lo paranoico, pero refleja el profundo deseo de que su historia de amor tenga un final feliz. Pero, ¿CUL es la verdad? ¿Realmente hubo una boda secreta? Bueno, AQ es donde tengo que ser honesta con ustedes y tal vez pinchar un poco la burbuja de ilusión superíndice 3n. Después copyright es de investigar a fondo, analizar las fuentes, hablar con personas cercanas a la industria y sobre todo, aplicar el sentido común. Tengo que decir que no hay evidencia su superíndice 3 lida que respalde la teoría de la boda secreta. He consultado con periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco, he revisado archivos de noticias y he analizado las declaraciones públicas de ambos actores. Y aunque no puedo descartar por completo la posibilidad de que haya existido un romance secreto, no hay ninguna prueba que lo confirme. Su copyright que esto puede ser decepcionante para algunos, pero creo que es importante ser realistas y basarnos en hechos concretos. Es cierto que Demet y Can tuvieron una relación superíndice 3n, es cierto que su química era innegable y es cierto que muchos fans querían que estuvieran juntos para siempre. Pero la realidad es que la relación superíndice 3n terminó superíndice 3 y hasta la fecha, no hay ninguna prueba creíble de que se hayan reconciliado o casado en secreto. A veces la fantasía es más atractiva que la realidad, pero es importante separar la ficción superíndice 3n de la verdad. Es importante recordar que las celebridades también copyright n son personas, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias razones para hacer lo que hacen. No podemos ni debemos imponerles nuestros deseos o expectativas. Y en el caso de Demet y Can, creo que es hora de aceptar que su historia de amor, al menos por ahora, es solo eso, una historia. Una historia que nos cautivó superíndice 3 en la pantalla, pero que no necesariamente tiene que trascender a la vida real. Demet, como todos sabemos, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Kouparrafo en una boda espectacular que fue cubierta por todos los medios turcos. Fue un evento público notorio y lleno de amor, al menos en apariencia. La boda fue un despliegue de lujo y elegancia, con cientos de invitados, vestidos de diseu más menos ador y una decoración superíndice 3n impresionante. Parecua que Demet había encontrado la felicidad definitiva. Lamentablemente, como también copyright n sabemos, ese matrimonio llevó superíndice 3 a su fin de forma relativamente rápida. Esto por supuesto volvió superíndice 3 a encender las esperanzas de algunos fans de Demet y Can, pensando que ahora, sin impedimentos, podrán volver a estar juntos. La noticia del divorcio fue un shock para muchos, pero también copyright n fue una oportunidad para que los fans de Can revivieran sus esperanzas. Can por su parte ha estado enfocado en su carrera, trabajando en proyectos internacionales y manteniendo su vida personal bastante privada. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna relación superíndice 3n ha sido confirmada oficialmente. Can ha demostrado ser un hombre reservado y discreto, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Su enfoque en su carrera y su dedicación superíndice 3n a sus proyectos internacionales lo han convertido en una de las estrellas turcas reconocidas a nivel mundial. Lo que es evidente es que Can ha madurado, ha evolucionado y ha tomado las riendas de su propia vida. Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su trabajo en proyectos internacionales le ha permitido crecer como actor y expandir su horizonte profesional. Que, volviendo a la pregunta inicial, ¿hubo una boda secreta? La respuesta, basándonos en la evidencia disponible, es un rotundo no. Pero eso no significa que debamos dejar de más menos aro de disfrutar de su trabajo como actores. Podemos seguir admirando su talento, su química en pantalla y su profesionalismo. Pero debemos hacerlo desde el respeto y la comprensión superíndice 3n, aceptando que su vida personal es suya y solo suya. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y consideración superíndice 3n que cualquier otra persona. Y llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la teoría de la boda secreta de Demet y Can. Su copyright, que es un tema que genera mucha pasión superíndice 3n y controversia, pero creo que es importante abordarlo con objetividad y realismo. He intentado ser lo más imparcial posible, presentando todas las perspectivas y analizando las pruebas disponibles. Para resumir, hemos explorado los orígenes del romance entre Demet y Can, el auge de la teoría de la boda secreta, las pruebas que la sustentan y, finalmente, la falta de evidencia creíble que la respalde. Hemos recordado que las celebridades son personas con sus propias vidas y decisiones, y que debemos respetar su privacidad y sus elecciones. Hemos analizado la carrera de ambos actores de su copyright S de su separación superíndice 3n y hemos reflexionado sobre la importancia de separar la ficción superíndice 3n de la realidad. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención superíndice 3n. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y, sobre todo, respetuoso. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir mis ideas con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo este tema? ¿Creen que alguna vez veremos a Demet y Can juntos de nuevo? ¿O creen que es hora de dejar a True S esta historia y seguir adelante? Du copyright genme sus comentarios en la sección superíndice 3n de abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos y estoy segura de que les encantarán. Muchas gracias por verme y hasta la superíndice 3 Sima. Los quiero. Y recuerden, mantengamos la esperanza viva, pero con los pies en la tierra. Hasta pronto.